Muchas gracias. Muy bien, pues damos inicio con nuestra primera conferencia magistral. Tengo el agrado de presentarles a ustedes al doctor Fernando Tenorio Tagle, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, que recién el año pasado presentaron su segundo congreso, si no me falla la memoria, y que bueno, contó con la gran participación de criminólogos connotados como Lola Aníbal de Castro, como Nilo Batista. Y bueno, en este caso, el doctor Fernando Tenorio Tagle, cuya amplia trayectoria y trabajo desarrollado ha sido fundamental para la criminología contemporánea, principalmente para la criminología crítica, respecto a sus investigaciones que tienen que ver con el castigo, con la pena, la impartición de justicia en México, y bueno, que nos lleva a hacer mención del proyecto Ciudades Seguras, del cual él fue el responsable científico, investigación de la cual se obtienen títulos muy importantes para entender estos antecedentes del castigo del derecho penal en México. Bueno, el doctor Fernando Tenorio Tagle cursó estudios de justicia penal y criminología crítica en la United Nations Social Defense Research Institute de Roma. Él es egresado de la UNAM, de la licenciatura en Derecho, de aquí de esta casa de estudios. Y bueno, el día de hoy nos va a ofrecer la charla titulada El sistema penitenciario desde la perspectiva de la criminología crítica. Sin más, los dejo con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, y me siento muy contento de regresar a mi facultad, muy cambiada, con muchísimos alumnos, obviamente, pero feliz de estar aquí otra vez. Yo siempre tomaba clase en las tardes. Y es que hay siempre un referente material, hay que trabajar, hay que hacer algo y seguir estudiando, si no, no se puede uno más, ¿no?, con ello. Pero fue agradable haber atravesado por esto, y lo que sí puedo decir es que si volviera a repetirse la historia, no estudiaría Derecho, no estudiaría Filosofía, Antropología, algo así, ¿no? De hecho, son las cuestiones importantes de ejemplos que doy en clase cuando estoy trabajando esto. Y voy a iniciar con uno, por todo lo que la doctora Speckman mostraba aquí, de aquella criminología de esa época, ¿no?, que muy contagiada por la escuela positiva, más próximos a Italia. Bueno, yo empiezo mi clase contando un chiste, no siempre, pero contando un chiste de los psicólogos conductistas, que afirman que ya no utilizarán jamás ratas en sus experimentos, y en lugar de ello utilizarán abogados. ¿Y cuál es la razón de ello? Porque hay cosas que las ratas se rehúsan a hacer, ¿no? Y los abogados, dioses, ¿no?, hacen todo, hacen de todo, ¿no? Están defendiendo a una persona y después la acusan y hacen de todo. Y si se involucran en la política, pues están en CONASUPO, en la Comisión de Electricidad, y hasta llegan a ser senadores. En fin, una locura, ¿no? O sea, terrible, ¿eh? Lo siento mucho, pero así es. Pero podríamos cambiar. No creo que lo logren, pero bueno, vamos a ver. Sin embargo, al paso del tiempo, la vida me fue llevando a desarrollar estos estudios en Italia, y las cosas hacen que uno cambie, y cambiamos. Cuando regreso a México, no hay trabajo en ningún lado más que en la universidad, y esa fue una gloria. Entonces entré en todas las universidades posibles, hasta que obtuve una plaza de tiempo completo, en la que llevo 26 años trabajando ahí, que es la UAM Azcapotzalco, y cotidianamente doy clases en diversas otras universidades en provincia, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y aquí nos dan muy poco realmente, muy poco, pero estoy fascinadísimo de este tipo de vida académica que llevo. Además me puedo levantar a la hora que quiera, acostar a la hora que quiera, en fin. Y acabamos de regresar de nuestra estancia de investigación en Italia, y voy a cerrar la plática con lo que está a punto de publicarse, y me interesaba por la guía de unos filósofos que me encontré con sus obras allá, particularmente uno que es Umberto Galimberti, que había que acudir a una cuestión más bien simbólica, que significa unir una ambivalencia, ¿no? Entonces, no estar tanto en la claridad como cuando las ciencias hablan, ¿no?, de vamos a aclarar esta cuestión, ¿no?, y entonces la luz, ¿no?,
Y aquí ahora no, vamos a irnos a la oscuridad, a la noche. Y entonces yo trabajaba de noche y cuando salía el primer rayo del sol decía, ay, ya me voy a acostar, y me iba a dormir, ¿no? Y era lindo, me sentía vampiro, aunque no molesté a nadie de la región, ciertamente, ¿no? Entonces vamos a terminar esta plática con ese punto, pero quería contagiarlos de que si se dedican a la vida académica es una maravilla, chicos, una maravilla. Bueno, la cárcel. Bueno, es la historia del castigo. Dentro de esta historia del castigo, yo creo que ustedes pueden encontrar diversísimos manuales de penología, algunos derecho penitenciario, y yo recomendaría uno que es más breve que los grandes volúmenes, que es de un autor colombiano que fue asesinado por las Fuerzas Armadas de su país, bueno, cuando tomaron el Palacio de Justicia el M-19. Y se llama Emiro Sandoval Huertas, y es evidente que el libro está aquí, lo he verificado, y hay otra versión más antigua en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, está dividido en 2 volúmenes, se llama Penología, parte general y parte especial. Aquí es un solo volumen el que se encuentra en la facultad. Bueno, ahí empieza la historia del castigo con la venganza, continúa con la fase que los especialistas han llamado retribucionista, y después bien, aparece la cárcel en la fase que llaman resocializante. Bueno, porque así aparece, ¿no? Correccionalista y después resocializante. Sin embargo, el tema que hoy nos toca comentar es desde la perspectiva crítica. Y aquí hay ocasiones en que no se comprende qué es bien lo que significa la criminología crítica. Entonces hay cuestiones que son cuestiones de lógica, y por lo cual hay una escuela, una corriente de opinión contrapuesta con otras tendencias intelectuales, ¿no? Se llama criminología crítica básicamente porque utiliza como filosofía para apreciar sus objetos de reflexión la teoría crítica y la realidad de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Esta es la razón. ¿Qué es la Escuela de Frankfurt? Marxismo redimensionalizado, fundado en este caso por Horkheimer, coincidentemente en Nueva York, no en Frankfurt, sino en Nueva York, porque los nazis son los nazis, se había ido, estaba en Nueva York, cuando publica el libro le pone Escuela de Frankfurt, ¿no? Pero también por Herbert Marcuse, Adorno y otros, ¿no? Esa es la teoría crítica de la realidad. Asumiendo esta perspectiva, podemos ver la realidad de manera diferente a cómo lo veía el positivismo filosófico, a cómo lo veía la fenomenología, que han sido las 3 filosofías que han guiado lo que hoy conocemos como cultura criminológica. Y en este sentido, pues ha habido 3 tipos de criminología. Una inicial criminología, que es la escuela positiva de criminología. Una segunda, cuando surge la teoría que a mí me gusta llamar del etiquetamiento en el amplio sentido del término, que retoma como una filosofía para ver la realidad a la fenomenología, y finalmente la crítica criminológica, que es la corriente de opinión en la que yo me formé y que me parece lo más adecuado. ¿Cuál es el objeto de estudio? No es el criminal, es el sistema de justicia penal. Mientras la criminología inicial, la etiológica, analiza las causas de la criminalidad y trata de buscarlas, que es una pregunta bastante prudente. ¿Por qué una persona se convierte en delincuente? Es interesante eso, ¿no? La criminología crítica trata de buscar cuáles son las causas por las que criminalizan estos comportamientos y friegan a estas personas, ¿no? Nada más. Y entonces parece que eso es... Ahora, en el caso, si analizamos un poco las cuestiones sobre, que nos ha aportado Freud, particularmente el malestar en la cultura, Freud afirma no existen investigaciones sobre la felicidad, sino solo sobre la infelicidad, no porque la queremos conjurar. Entonces, claro, un criminólogo crítico estudia el sistema de justicia penal porque lo ha evaluado negativamente, y parece que existen infinidad de ejemplos a este respecto, ¿no? Para evaluarlo así. Una cuestión atractiva a este respecto sería
analizar las cuestiones de impunidad para llegar a estas conclusiones iniciales muy someras. Cuando terminé Ciudades Seguras, hicimos la investigación en 4 ciudades del país, que son el DF, Tlaxcala, Campeche y Querétaro, y utilizamos estas ciudades en parte importante porque teníamos colegas ahí que podían hacer el trabajo. Y en segundo lugar, porque la historia era muy distinta en el momento en que se verifica la investigación, que es en el año 98. Tlaxcala y el DF tienen antecedentes náhuatl, aunque en conflicto, y en ese momento, año 98, tienen partidos políticos diferentes, ¿no? Esta ciudad la gobierna el PRD y aquí hay una alianza opositora. Campeche la gobernaba el PRI, tiene antecedentes mayas, y Querétaro es una ciudad colonial, no tiene antecedentes mesoamericanos y la gobernaba el PAN en ese momento. Cuando terminó la investigación y hicimos una interesantísima encuesta de victimización, que la guió en este caso un colega que se llama Luis González Plasencia, que después se metió a la política, y entonces empezamos a apreciar que la criminalidad siempre era la misma en cualquier ciudad, estas tan diversas, ¿no? Que sometimos esta apuesta en Europa y empezó a resultar que también en España, también en Italia, después con esto del ALPEC, pues en Brasil, en Argentina, salvo Costa Rica, que era más peligrosa país que el caso nuestro. Y lo voy a decir en estos términos. La criminalidad mundial equivale, por ciudad y por país, tenemos verificado eso, equivale a entre el 20 y el 25% de su población. Esa es la criminalidad que tenemos al año. ¡Pum! ¿Sí? Digamos, en este país, pensemos que somos solo 100 millones de personas, pensemos, ¿no? Entonces hay entre 20 y 25 millones de delitos al año, ¿no? Ahora, claro, esto descontando siempre tráfico de drogas, armas y personas, llámese trata o llámese tráfico, ¿no? Descontando estos 3, ¡pum! Porque esos son difíciles de rastrear en las encuestas de victimización. En Italia, que se hizo esta experiencia, analizaron el tráfico de drogas y una vez que detectan lo que viene sucediendo en ese país de próximos 60 millones de habitantes, acreditan que se verifican 1 millón de transacciones ilegales de narcóticos al día. O sea que hay 365 millones de delitos que hay que agregar a todo esto, ¿verdad? Consecuentemente, esto va a causar un impacto fuerte en los ámbitos de la impunidad. Bien. Si analizamos el sistema penal en todo el mundo, está ya bastante corroborado que la impunidad, la media mundial de impunidad, estemos en Inglaterra, estemos donde a ustedes les guste, es 95%. Frente a las denuncias que se han establecido, ¿no? O sea, denunciamos tantos delitos, o sea, no hay cifra oscura, tráfico de drogas, nada de esto está considerado. Los homicidios, las violaciones, lo que se ha denunciado. La media mundial de impunidad es 95%. Bueno, si metemos la cifra oscura, o sea, en cada país se verifica entre 20 y 25 millones, entre el 20 y el 25% de su población, si metemos esto, la impunidad crece a 99.95%, ¿no? O sea, creció bastante poderoso. Y si metemos solo tráfico de drogas, como fue en el caso italiano, entonces la impunidad crece a 99.999, ¿verdad? O sea que el sistema penal solo tiene posibilidad de enfrentar la milésima parte de un 1% de la real criminalidad que se está desarrollando ahí, ¿verdad? Y esto, cuando entramos a un juzgado penal, están todos trabajando, y los carceleros, y todo el mundo trabaja. Una milésima de un 1%, ¿verdad? Y no sé ni por qué seguimos estudiando esto, ¿verdad? Porque, o sea, no sirve para nada, maldita sea la cosa, ¿verdad? La cuestión está gravísima, ¿verdad? Entonces, claro, ante todo ello, a ver, ahora, justifícame la pena de muerte, ay, no, o sea, ya, ¿para qué hablar de estas cuestiones, verdad? O sea, empieza uno a tomar una actitud, en parte agnóstica, la actitud de cualquier científico, pesimismo, ¿no? Qué triste es la realidad, y a tomar una botella de vino, no nos queda más remedio. Tinto, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y en la noche, mejor, hasta que salga la luz del sol, ¿no? Sería lo importante. Bueno.
Si esto es así, entonces nos percatamos cómo la cárcel se ha evidenciado de una manera que no parece que es como algunos la narran. Finalmente hemos progresado y ahora no empalamos a las personas, no las dilapidamos, sino las privamos de la libertad, nada más, ¿no? Algo así. Sí, pero no es por las buenas o malas intenciones de los actores sociales, es porque así iba a suceder, no había más remedio, ¿no? Y esto, claro, está siendo guiado por esta escuela crítica de la realidad, ¿no? La teoría crítica de la realidad, que es la que desarrolla este tipo de hipótesis. Lo voy a mostrar así, muy marxistamente, ¿no? La hipótesis indicaría a determinadas condiciones de existencia se corresponde determinada cultura. Una de estas cuestiones es la cuestión penal, el castigo, ya, ¿no? Cambian las condiciones de existencia, entonces cambia esta cuestión cultural y cambia, evidentemente, pues el derecho penal, sus castigos y sus cosas, ¿no? Bueno, cambia, lo cual es ciertísimo. Y bueno, la historia nos ha dado una buena muestra de ello. Aunque todo esto, como diré más adelante, es una descripción. No estamos diciendo por qué pasan las cosas, que es la gran meta, que andamos todos a la búsqueda, por qué sucede lo que sucede. En el Renacimiento europeo, cuando inicia la fase retribucionista, una de las penas interesantes fue las galeras. Metían a las personas a las galeras de las embarcaciones para remar. Era la fuerza motriz de esto, ¿no? De ahí era, ¿no? Más adelante, nuestra subjetividad, después de haber comido el árbol prohibido, ¿no? Cambiamos, nos mutamos como personas, y entonces nuestra subjetividad enfrenta el mundo y lo va transformando. O sea, que si cambian las condiciones de existencia es porque nosotros las cambiamos, las modificamos, por esta masa encefálica que tenemos, ¿no? Entonces llegará el momento en que inventamos la máquina de vapor. Y la máquina de vapor, pues la ponemos en la embarcación, y esta es la fuerza motriz. Entonces, la pena de galeras, pues la quitamos de las codificaciones, ¿no? De las legislaciones y ulteriores codificaciones, y en su lugar aparecerá la cárcel, claro. O sea, la cárcel se corresponde entonces con este capitalismo que de mercantilismo ha madurado a la industria, y de ahí que inicialmente quien lo mostrase fuese Massimo Paverini y Dario Melosi en Cárcel y Fábrica, la traducción en castellano siglo XXI, y años después, muy poquito tiempo, Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? El nacimiento de la prisión, también la traducción en siglo XXI, ¿no? Y así va. ¿Sí? La cuestión es de que hoy la realidad se ha transformado también, porque después de esto vendría el chip, y entonces del capitalismo industrial hemos pasado al que los economistas llaman capitalismo avanzado. Y por eso nuestra realidad en varias ocasiones la llaman posmoderna, y algunos, para que nadie se enoje, la llaman modernidad avanzada, ¿no? Pero es otra modernidad, y sí. Y el gran problema que se tiene con la cárcel es que la tendencia de esta condición posmoderna o modernidad avanzada ha sido la informalización, la tendencia hacia la informalización. Y el caso nuestro, acostumbramos llamarle privatización, ¿no? Entonces hay una tendencia hacia, de lo público, delegarlo al privado, al ámbito del privado. Y el problema es que podemos apreciar con una gran claridad que hay una profunda informalización en el ámbito penal punitivo, tanto que podemos ver que existe más policía privada que policía pública, ¿no? Y hay una tendencia a que la cárcel, que es de la pena privilegiada en nuestro tiempo, desde hace 200 años y fracción por acá, pues hay una tendencia a su privatización también. Y todo esto enmarcado en una actitud también muy reciente que se llama populismo penal, que no tiene nada que ver con populismo político, esas cosas que son más inventos de periodistas y después tergiversan la realidad. Populismo significa que el privado no cree en las instituciones, y en parte no las cree porque la mayoría son abogados los que están trabajando ahí. Entonces, no, pero ustedes no creen en las instituciones, tampoco creen en las instituciones, ¿no? Entonces, pero sí creemos en el privado, porque en el privado aquí sí hay que dar resultados, ¿verdad?
sabemos que da resultados. Entonces, claro, esta actitud populista significaría que si tengo una cárcel privada, aquí sí va a haber readaptación social, ¿no? Y pues no, está probado que un solo caso de readaptación social en el mundo no existe, ¿no? Y además es imposible, porque a solo que me pagaran $10,000 mensuales por 50 años, yo sigo a un delincuente para saber si no comete otro delito por 50 años, ¿verdad? Pero nadie va a hacer esa investigación. Consecuentemente, no hay ningún caso verificado de readaptación social. Pero como lo desarrolla ahora el privado, ahí en ese sí voy a confiar. Y no, entonces ya va a haber prevención del delito, y no, una cuestión, una vez más, de lógica. Estas empresas viven, pues, de las firmas que consiguen, ¿verdad? Entonces, una vez que se conjure la criminalidad, pues dejarían de trabajar. Entonces, no, a ellos les interesa que el delito y el miedo sigan merodeando las ciudades para tener cada vez más contratos, ¿no? Entonces la tendencia es otra realmente. Bueno, sin embargo, me parece que el punto más atractivo sería, ¿y por qué pasan todas estas cosas, ¿no? Y eso es lo que nos preocupó en la estancia italiana. Y voy a señalar por qué pasó esto. Al cierre del siglo, y parece que ha sucedido en varias ocasiones, y en todas las disciplinas, las personas empiezan a hacer cuentas, bueno, ¿qué se ha hecho en nuestro tema, en nuestra disciplina, durante este siglo, ¿no? Siglo XX termina, ¿qué se ha hecho? Y mi director científico de los años 80 escribe, que es Massimo Pavarini, escribe un artículo poderosísimo sobre esta cuestión, aparte de las últimas 2 compilaciones en donde participó, publicadas en Inglaterra, ambos casos. Desarrolló un artículo que me permito traducir y lo publico en el INACIPE, que afirma, no hemos hecho nada. No, o sea, es que la criminología crítica podrá sí, pero ¿y qué hemos logrado hacer? Nada. Estamos agotadísimos, la disciplina está agotada, ¿no? Es decir, hay descripciones extraordinarias, no hay duda alguna, ¿no? Pero ¿por qué? No le hemos podido responder. Entonces hay que ir más allá, ¿no? Es decir, es necesario hacer ciencia básica, por fortuna, con así cada año saca convocatoria de ciencia básica, pues yo quiero decir por qué, ¿no? Entonces me dan el dinero y nos vamos a Italia a dormir de día y trabajar de noche, pero dentro de casa, sobre un escritorio, no de noche, de otra manera, ¿eh? Si no sería astrónomo, viejo, o sea, antiguo, para que vea por un telescopio. Bah. Cuando me pongo a ver estas cuestiones, quedo capturado en nuestra primera, y yo creo que fue la única edición que tuvimos en la Universidad de Bolonia, Massimo y yo, de 2 personas, 2 antropólogos, un antropólogo y un filósofo. El antropólogo es René Girard, de la antropología francesa, a través de un texto que se llama La violencia y lo sagrado. Es un texto ya citado por Alessandro Baratta, que fue quien capturó a Latinoamérica y la motivó al desarrollo de la criminología crítica, y por el último Zaffaroni, efectivamente lo viene a citar a René Girard. Y el otro es un filósofo que ha causado una gran conmoción interesante, sujeto que es Giorgio Agamben, y que escribe un texto que se intitula Homo Sacer. Bueno, tomamos estos 2 aspectos y empezamos con algunas conjeturas muy atractivas. Después de apreciar esta terrible impunidad que existe, ¿no? 99.999, Zaffaroni afirma, pues quien llega a la cárcel, pues es un idiota. No, o sea, con tanta enfermedad que solo a este se le ocurrió cometer el delito delante de 10 policías, ¿verdad? O algún psicópata que anda por ahí perdido, ¿no? Extraviado, y estos son los que llegan a la cárcel por toda esta impunidad, ¿no? Pero no faltará quien, así, en una reunión de café, en clase, o algún político, y no sabe ni por qué dice lo que está diciendo, pero dirá, es que los que están en la cárcel son chivos expiatorios, ¿no? Es muy fácil decir eso, lo cual es cierto, eso es cierto. Pero entonces hay que ir al origen del chivo expiatorio y hacer un recorrido hasta llegar a probar que estos son chivos expiatorios también, ¿verdad? Bueno, esa es la hipótesis de René Girard.
que está en la violencia y lo sagrado. Esa es la hipótesis, ¿no? El sacrificio nace para conjurar la violencia que queremos desatar nosotros unos contra otros. Sacrificamos a uno, la violencia se reduce, ¿no? Cuando pasamos a una cuestión secular, entonces esto lo asume el sistema de justicia penal, lo dirá con otros términos, sistema judicial, pero se entiende que es el sistema punitivo, ¿no? El que asume este papel y entonces la violencia por eso se reduce. Y bueno, parece interesante esa hipótesis de Girard, ¿no? Esa hipótesis la había desarrollado en el año 97, 98, un artículo que publicó en una revista que me ha permitido dirigir, que se llama Alter, y no recuerdo ya bien el título del artículo, pero es así, la pena medicinal de la modernidad y algo más. Entonces, yo creí que Jesús de Nazaret es el ícono que planteará esta posibilidad. Es decir, que la pena contemporánea, la cárcel, tiene como una de sus funciones latentes, no declaradas, sino latente, ser una medida terapéutica social. ¿Para qué? Pues para reducir las ansiedades sociales de los sujetos, ¿no? ¿Por qué este nombre es una cuestión terapéutica? Pues porque el primer sujeto que sacrifica en la cultura de Occidente es llamado fármacos, ¿no? En Grecia, en la Grecia sacrificial. O sea, y es fármaco porque pues es la ritualidad terapéutica más importante de la época, ¿no? De aquella época. Entonces sirve para curar, ¿no? Todo esto es una fantasía, estoy claro en ello, ¿no? O sea, hay una gran enfermedad de epidemia en el pueblo, sacrifiquemos a uno, ¡pum! Se lo ofrecemos a los dioses y los dioses conjurarán esta epidemia. Y la epidemia pasaba, pero nadie se va a creer que el Dios mandó quitar la epidemia, ¿verdad? No, es una fantasía, pero hacíamos estas cosas, ¿no? Bueno, ahora las seguimos haciendo, pero los metemos a la cárcel, ¿sí? Bueno, ¿cómo fue posible poder probar esta parte que sigue siendo descriptiva? Muy simple, los que lo pueden hacer, ¿no? Con el primer mundo, con recursos económicos. Dario Melos investiga la estadística judicial norteamericana, o sea, quiénes van a la cárcel y quiénes no, ¿no? Y Massimo Pavarini analiza la realidad italiana. Ambos, un siglo de estadística criminal. Y claro, ahí se ve que cada vez que hay una crisis económica, o sea, como las antiguas penurias sociales, ¿no? Crisis económica, la tasa de aprisionamiento de personas sube. Una vez que hay abundancia económica, se reduce considerablemente. O sea que va manteniendo toda esa... Claro, es posible afirmar, tiene una función terapéutico-social, ¿no? O sea, el que está ahí, está porque mató a una persona, porque robó, sí, pero está porque es un chivo expiatorio, porque si no, la violencia en la sociedad se desataría, lucharían unos contra otros, ¿no? Ahí va. Esa fue una línea interpretativa muy atractiva. Y la otra es la que desarrolla Agamben con Homo Sacer, que es una categoría también de la violencia en el ámbito de lo sagrado, pero ya de tradición latina, en su opinión, ¿no? Bueno, ¿quién es el Homo Sacer? Igual que el chivo expiatorio, como el fármacos, es un sujeto ambivalente. El chivo expiatorio es, en el caso del fármacos, que se reproduce en cualquier cultura, aún la mesoamericana, es llamado veneno y panacea. Es el culpable de los males, pero una vez que lo sacrificamos, es la panacea que salvará nuestros males. En cambio, el otro, que es el Homo Sacer, es un sujeto que es santo y maldito, que es una cuestión que cuesta trabajo entender por qué diablos le llaman santo y maldito, pero se entiende por qué, es muy amplio como para poder discutirlo en este momento, no tratarlo en este momento. Pero lo que descubre Agamben es que este sujeto muta y se transforma en el sujeto privilegiado del sistema punitivo. Entonces tenemos a dos sujetos en dos líneas interpretativas que llegan ahí. Ahora, Agamben, lo que me interesó es que afirma, siguiendo la relatoría de la tradición latina, por supuesto, que la característica más importante de aquel que designan como persona sagrada, Homo Sacer, ¿no? Es un sujeto cuya vida no tiene valor alguno. Este no tiene. Cualquiera lo puede matar. Este no vale nada,
cualquiera lo puede matar y no habrá consecuencias jurídicas al respecto, lo cual atractivísimo, ¿no? Bueno, entonces aquí empezamos con el entrejuego para saber por qué, ¿no? Y cuando me encuentro una cita de Séneca, leyendo esta serie de textos, afirma algo que hoy volveríamos a confirmar, ¿no? Dice Séneca: la gente hace lo que hace sin saber por qué, ¿no? O sea, ahí está y no saben por qué lo están haciendo. Y aquí insistiría, esto va más allá de la buena o mala fe de los actores sociales, de los partícipes, de los protagonistas de la historia. Más allá de la buena o mala fe, actúan de esa manera y no saben por qué lo están haciendo. Bueno, una vez que detecto a este Agamben, y que es citado por Bauman y por muchísimos otros, me parece importante ir al origen para saber por qué está esto. ¿Quién es el que promueve el desarrollo de todo este tipo de trabajos de investigación? Uno que ha sido uno de mis autores favoritos, un chico alemán, judío también, que se llama Walter Benjamin, y tiene dos escritos que recomendaría para que así cambiemos, ¿no? Que son Para una crítica de la violencia, y el otro que va muy de la mano de la escuela positiva que se ilustraba hace un momento, que se intitula Destino y carácter. Según tus características estarás destinado, ¿no? Que es lindo porque apuesta de manera diferente a Freud, porque Freud afirma que una vez que violentamos nuestro nivel de censura, experimentamos culpa y nos destina la culpa a la experiencia del castigo. Y Benjamin prueba que no, es la experiencia del castigo el que destina a la persona a la experiencia de la culpa, ¿no? Y así algunos trabajos de algunos de mis alumnos han probado, en el caso de violencia de género, como la mujer que ha sido violentada sexualmente, al final termina diciendo, pero yo tuve la culpa. ¿Sí? O sea que una vez que viene ese sufrimiento, experimenta culpa, ¿no? O sea, el castigo nos destina a la experiencia de la culpa. ¿Por qué menciona a Benjamin? Porque en estos dos trabajos, particularmente en el primero, afirmará, habría que investigar el origen de la sacralidad de la vida. Es decir, cuando alguien decreta a una persona como homo sacer, como sujeto sagrado, ¿no? Y otra importante es, dice, porque el juez, el penal, el que aquí interesa, desata la violencia punitiva en contra de la nuda vita de ese sujeto, del imputado. Y la nuda vita es lo que Agamben llama una vida sin valor, ¿verdad? Siguiendo esta tradición latina, vida sin valor. Y aquí la cuestión viene muy atractiva. Porque no es que haya una cárcel para homo sacer y otra cárcel para fármacos. No, es la misma. Y lo interesante es que el sujeto mutará y se convertirá de homo sacer en fármacos y viceversa. Y eso es lo que me pareció atractivo del trabajo, ¿no? Y todo lo inicia Jesús de Nazaret. Eso sí, no hay duda. Ahora, todo el mundo piensa que Jesús de Nazaret se sacrifica por la humanidad porque el relato bíblico es los ejemplos. Pero no. Jesús de Nazaret es, en principio, un homo sacer, porque el homo sacer no violenta con su conducta ni el derecho divino ni el derecho humano, ninguno de los dos. Pero el pueblo, por plebiscito, lo puede decretar como sea, porque le cae mal y ya, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? Antes del homo sacer está el bando soberano, que es donde Agamben descubre esta cuestión, pero antes de lo que descubre Agamben, pues, está el lobo en Arcadia, ¿no? El hombre lobo de Arcadia, y antes de ese es heredero del fármaco. O sea que la nuda vita inicial comienza con el fármaco, ¿no? Bueno, aquí, en este caso, Jesús de Nazaret lo decretan por plebiscito como homo sacer. Pero él, como es el Hijo de Dios hecho hombre, según el relato bíblico, ¿verdad?, se destina al sacrificio. Entonces es una violencia que por desplazamiento la asume para convertirse en el chivo expiatorio. Bueno. En ese momento, cuando hay unanimidad de la violencia y se sacrifica una persona, inicia una tradición cultural. Y esto está bastante verificado por René Girard en una antropología comparada y
en el caso mesoamericano también. Una vez que sacrifica el primer sujeto, sucede el tránsito de una sociedad sin Estado a una sociedad estatalmente organizada. Ahí está. Bueno, pero ahora, una vez que hay este tránsito, todos los que entrarán en la cárcel asumen el papel de Jesús de Nazaret, o sea, de ser chivos expiatorios, pero mutan, cuando la violencia punitiva se está en su contra, mutan como homo sacer, o sea, una persona cuya vida no tiene valor alguno. Y los que están en la cárcel, su vida no tiene valor alguno. Yo no estoy diciendo que yo piense eso, estoy diciendo que en el tejido social, en el imaginario social, estos no valen nada. Punto. Eso es lo que estoy diciendo. Si atraviesan, lo que recuerdo de antes de nuestra partida en Italia, los que atraviesan por el país para ir desde Centroamérica para ir a Estados Unidos y llegan los Zetas o los X o los que sean y los matan, y vamos a investigar, su vida no tiene valor alguno. ¿Sí? Y por eso no se investiga, no vale nada. ¿No? Bueno, todos los que llegan a la cárcel, según se afirma desde y antes de la cárcel, desde Víctor Hugo, son los miserables, ¿sí? Porque su vida no tiene valor alguno. ¿Sí? Los necesitamos para reducir la violencia que está en el tejido social. Para eso están ahí. Pero su vida no tiene valor alguno. Cuando salgan, cualquiera puede matarlos. No importa, no vale nada. ¿Sí? Bueno, esto lo desarrollamos así por una cuestión simbólica que viene del origen mismo. Y muta. Van mutando, el discurso de la primera racionalidad se convierte en parte del objeto del metalenguaje que lo está contrariando y así ha venido a migrar hasta nuestros días. En modo tal que hoy puedo afirmar, la violencia punitiva no solo administra este tipo de violencia para decretar como sagrado, aunque no lo tenga que decir, ¿no?, a una persona que no tiene valor alguno, sino que también administra la violencia ilegal. También la administra. O sea, el responsable de la violencia que se genera en la sociedad es el sistema punitivo. Y por desgracia, quienes son sus protagonistas no tienen conciencia de ello. No lo saben. Y lo que hay que hacer es leer muchísimo para que lo puedan saber y quizás eso sí pueda cambiar las cosas dentro de unos, tal vez, 2.500 años, más o menos, ¿no? Cuestión que no veremos, ¿no? Pero sí, me parece que la cárcel entonces termina siendo solamente un receptáculo de sujetos que sirven como una ritualidad terapéutica social, pero que después serán desechados porque su vida no tiene valor alguno, ¿no? Esta violencia sagrada muta así, ¿no?, en el momento de secularizarse, asumiendo los papeles que le dieron origen, pero que lo hemos olvidado. No obstante, cuando estemos hablando sobre esto con otras personas, cualquiera podría decir, es que son chivos expiatorios. ¿Y por qué lo dices? Porque viene desde el origen mismo todo esto. Bueno, yo me quedo aquí y podemos seguir platicando lo que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tenoliotegui. Es sumamente importante estas reflexiones porque nos llevan a otras más complejas todavía, el aspecto de la ciudadanía. Como usted mencionaba con el caso de la población migrante, debido a los abusos en su contra, pues sí, precisamente es cuestionarnos bajo qué sistema estamos operando y cómo es que se ha entrelazado o se ha hecho simbiótico la funcionalidad de estas fuerzas ilegales con las fuerzas legales, ¿no? Pero bueno, me gustaría cederle la palabra ahora a los asistentes, si bien que tuvieran alguna pregunta que hacerle con las papeletas que les han pasado. Damos unos minutos o si gustan. O sin papaletas, ¿no? Claro, algún comentario que quisieran exponer también. Sí, ¿me apoyas con el micrófono? Y yo le paso este. Pasamos. Sí, mejor pasamos este. Por Dios, no me meto. Y le dejamos este. De acuerdo, sí. Pásenlo, chicos. Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Me da mucho gusto conocerlos, un honor para nosotros. Pues estudiamos el 8º cuatrimestre de la licenciatura en criminología y bueno,
estamos innovando en esto de la corriente crítica precisamente. Y bueno, estoy grabando para mi grupo. La pregunta que tengo es acerca de su opinión sobre la pena de muerte ante la delincuencia organizada y el derecho penal del enemigo. ¿Qué opina usted acerca de esto? ¿No? Sabemos que de acuerdo a la corriente crítica el problema del delito es un problema social, pero queremos enmarcarlo en esta situación que estamos viviendo ante el neoliberalismo, la globalización y la delincuencia organizada transnacional. Sí. No, son temas que todos los días, y todos los años, todos los siglos, con o sin delincuencia organizada, o a no ser que Jack Sparrow formara parte de la delincuencia organizada de su época, ¿verdad? ¿No? De los piratas estos del Caribe, ¿no? Son temas diferentes, me parece, sí, pero tenemos que encararlos así, ¿no? Digamos, nos preguntamos, ¿debemos de hacer esto o debemos de hacer aquello? ¿Verdad? Es una pregunta en un nivel de las disciplinas que podríamos considerarlo como filosofía del derecho, ¿no? Ya estando sentados en esta facultad, ¿no? Filosofía del derecho. Ahí la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Aunque no pase en la realidad, ¿no? Aunque no llegue a pasar, pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Tengo la impresión de que sigue siendo un ícono centralísimo y que no podemos ir más allá de lo que se ha conseguido en este acervo, es Luigi Ferrajoli, ¿no? Y está bastante traducido, el texto del 89, se traduce en el 95 por la editorial Trotta, que se llama Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, ¿no? Es un volumen poderoso. Bueno. Y ahí, bueno, está pena de muerte, ¿no? Es el tema. Y hay una lógica en todo este ámbito valorativo. Hay una lógica que, a no ser que alguien la cuestione, debemos de seguir, ¿no? Lo que hacemos es construir principios necesarios, pero no suficientes, en este caso, ¿sí? Y voy a empezar así, en el ámbito más modesto. El derecho penal mínimo tiene 98 principios de justificación, ¿verdad? O sea, yo nada más voy a darle 2 o 3, ¿no? Así muy sintéticamente. Y todo esto viene porque les gusta a los juristas hablar en latín, ¿no? Entonces, de nula pena sine crimen y cosas así, ¿no? Bueno, entonces, significa, nula pena sine crimen, es necesario que alguien cometa un delito para que se aplique la pena, ¿sí? Pero no es suficiente, ¿me explico? Esa es la lógica. Entonces viene otro principio de justificación, nullum crimen sine injuria. ¿Y qué significa esto? Solo se justifica considerar como delito aquel comportamiento que cause daños materiales, ¿sí? A terceros en su persona, en sus cosas, ¿no? Entonces por eso eso de, ¿cómo se llama? El adulterio, pues ahí que, ¿no? Que me salió sangre porque mi mujer se fue con otro más guapo que yo, pero, no, ¿verdad? Me rompió el corazón, no es cierto, es una metáfora nada más, ¿me explico? Entonces, no se justifica. Incesto, no hay violación, ¿verdad? Incesto. Pues ni hablar, así es la vida, ¿no? ¿Sí? Y María Félix vivió hasta el último momento, ¿verdad? No hay problema, ¿sí? Bueno. Y como ese vienen otros principios más, ¿no? Y hay uno que no resiste la pena capital y que no sé en qué programa recientemente televisivo estaba apreciando lo que sucede en Inglaterra, ¿no? Pues que se equivocaron, mataron a uno y no era, ¿no? Entonces, pues, ¿y ahora qué hacemos con verdad? Entonces, hay un principio que no puede superar, de este tipo que estamos narrando, de los 98 que existen, ¿verdad? Hay un principio que no puede superar y por lo tanto no se justifica matar a una persona, ¿verdad? Y claro, porque pues el juez ¿cómo va a saber las cosas? ¿No? Los jueces estudiaron derecho, o sea, nada. No, porque, y le piden descubrir la verdad, pues ¿cómo va a descubrir la verdad si no sabe nada? ¿No? Entonces, o sea, nunca han llevado teoría del conocimiento 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? No, llevaron lectura de códigos. Pues ahí
no sirve de nada. ¿Se podría equivocar el juez? Pues claro, desde luego se equivoca más rápido que cualquiera, ¿no? No es un filósofo, no es un físico, no es un tipo de estos que los obligan a dar resultados ahí, ¿verdad? Entonces, no, si no puede esto, no. Entonces, y hay diversos principios de justificación a este respecto, y justo por ello, no se justifica la pena capital. Por eso, esto está clarísimo en Ferrajoli, desde las páginas iniciales, ¿verdad? Está bastante claro, muy bien explicado, en fin, muy bien todo. Ese sería respecto de esta pregunta, ¿qué hacemos con la pena de muerte? Ahora, pero también en este ámbito de valorativo, de justificación, pues hay cosas que tenemos que impedir que pasen. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasaría si tengo varios hijos, tengo 4 hijos? Si alguno de mis hijos los violenta algún degenerado según el positivismo criminológico, no, aunque no sea, ¿verdad? Vamos a suponer que, hijo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué creen que vaya a hacer yo? ¿Los mato? Claro que sí los voy a ir a matar, ¿verdad? Voy a quedarme callado, me pondré música del agente 007, del Padrino por otro lado también para armarme de valor y los mato a estos mendigos, ¿verdad? Seguramente, ¿no? Bueno, pero si yo fuera juez, me quedo callado. Ay, aquí me llegó el violador, ¿no? Ahorita pena capital. Ya, pero está prohibida, mátenlo y después que apele. Pero primero, porque reacciona emotivamente, ¿cierto? ¿Se entiende eso, no? Entonces, bueno, una vez que esto empieza a evidenciarse, pues yo necesito excusarme de conocer de ese caso, ¿verdad? O sea, no puedo conocer de ese caso, ¿verdad? Y así van esta serie de principios de justificación, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo los mato. Y si soy juez, me tengo que abstener de conocer del caso, ¿no? Y por eso se llama Derecho y Razón, ¿no? Teoría del Esquematismo Penal. Este texto con el que culmina lo que se conoce como Derecho Penal Mínimo, que tiene ulteriores trabajos y discusiones, ¿no? Que al cierre del siglo todavía se sigue hablando de estos puntos. Pero es una cuestión valorativa, ¿no? Es decir, responde a la pregunta, ¿qué debemos de hacer? En sí, todas las preguntas van en ese camino. La otra cuestión es, ¿cómo se llama esto? El derecho penal del enemigo, ¿no? El derecho penal del enemigo. Interesante porque Zaffaroni, que es nuestro secretario ejecutivo de esta ALPEC, ¿no? De esta asociación, escribió un libro que me permití publicar en la colección que dirijo, Analter, que se llama El enemigo en el derecho penal. ¿Por qué? Porque hay prueba con una claridad. Este derecho penal enemigo siempre ha existido. Pues claro, siempre, toda la vida ha existido. Necesitamos fármacos, chicos, ¿no? Para que la sociedad relaje sus ansiedades, si no estarían matando unos a otros, ¿no? Por eso los necesitamos, ahí los metemos y ya nos relajamos todos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera el caso, no sé si siga actualizado, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, este pobre muchacho, dice, está bien, sí, me llevé 50 mil millones de euros del país, ¿no? Soy más rico que Slim, pero extraño a Cuernavaca y se los regreso, si me deja. Y un juez dice, pidámosle al pueblo que decida, o lo matamos o que devuelva el dinero. ¿Qué creen que diga el pueblo? Mátenlo, ¿no? Mátenlo. Sí, necesitamos ese tipo de violencia, ¿no? Y por eso el sacrificio, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí va penetrándose en esto. Pero estas preguntas son muy relativas a qué debemos de hacer, no por qué pasan las cosas, sino qué debemos de hacer frente a esta cuestión que estamos experimentando. Bueno, el derecho penal del enemigo parece que es de la tradición germánica, alemana estrictamente, pues una recuperación de aquello que fue su último episodio, que es el nacionalsocialismo, ¿sí? Así todo lo indica. Cínica y descaradamente dice, hay un derecho penal para las personas y para los otros mendigos desgraciados, o sea, que son personas también, ¿no? Que sea mendigo es otra cosa, pero son personas, ¿no? Y entonces lo diferencia así. Y no sé por qué mis colegas,
pues porque solo estudiaron Derecho, ¿no? Lo siguen tanto, ¿no? Lo siguen tanto como, no me acuerdo, pero se llama Bazán, un chico en el INACIP, se doctora, y sigue las mismas cosas, ni saben escribir bien, porque habla de derecho penal de 2 velocidades, imagínense, no, pues al rato le van a poner automático, reversa, no sé, pero que eso es horrible eso, ¿verdad? Y eso yo lo aprendí por un chico antropólogo que me dice, Fernando, en nuestros temas no puedes decir simbiosis, eso déjaselo a los biólogos. Entonces dime qué palabra, sincretismo. Ah, bueno, está bien, pero pues tengo que aprender, ¿no? A fuerza de todas estas cosas. Bueno, aquí este derecho penal del enemigo es un derecho penal que simplemente lo que hace es evidenciar con un gran cinismo que a unos los vamos a tratar como si no fueran personas y otros como si fueran personas. Pero si vemos la experiencia punitiva, está clarísimo. A ver, les preguntaré, ¿quién cree que llegue a la cárcel? ¿Los ricos o los pobres? Así simplemente, pues los pobres. Pues hasta Víctor Hugo, antes de que empezase la cárcel, los miserables los llevan ahí, ¿cómo se llama? Casa, no, ¿cómo se llama? Bueno, presidio de obras públicas, los lleva a un presidio, ¿no? A Yabayán, estos chicos, ¿no? Son los miserables, ¿no? Los otros no llegan a la cárcel, ¿verdad? No llegan a estas penas, no son receptores de la violencia punitiva. Como los primeros sujetos sacrificados, ¿quiénes son los que sacrifican? Pues los fregados de la sociedad. Esos son los que uno pensaría no se entrega al más fuerte, a Dios. No, le entregamos al más, si Dios no existe, nos entregamos al más fregado, nada más para que la sociedad se relaje, nada más es para eso sirve, ¿no? Pues entonces, en este caso también está sucediendo eso, ¿no? Entonces, ¿a quién se friega? Pues a estos diferenciamos en la sociedad con un gran cinismo. Lo único que hace falta es la misma experiencia del nacionalsocialismo y que afirme todas estas personas cuya vida no tiene valor alguno, los podemos matar, ¿sí? O sea, homo hace una vez más, ¿no? Entonces, el derecho penal del enemigo está fuera de discusión. Hay un artículo que me parece que y ese artículo es una ventaja porque son pocas páginas, ¿no? Y está en internet y se puede bajar. El autor es Luis Gracia San Martín, de la Universidad de Zaragoza, en España. Luis Gracia San Martín, y tiene gracia, así que bueno. Y se llama El derecho penal del enemigo y el discurso de resistencia. Porque el derecho penal del enemigo es una actitud bastante fascista, pero los que lo critican dicen regresemos al derecho penal clásico. No, el derecho penal clásico es el que produjo todas las contradicciones sociales de todo el siglo XVIII y XIX, ¿verdad? Entonces, no, aquí mucho más allá. Y entonces por eso se llama discurso de resistencia. Y Luis Gracia analiza a través de diversas fuentes cómo poder encararlo y trascender a todo ello, ¿no? Me parece que hay ideas, ¿no? La otra pregunta, ¿cuál era? ¿El derecho penal del enemigo? ¿Está? ¿Sí? Sí. Uy. La edad. ¿Qué opina del trabajo de los centros penitenciarios? No se enojen. No sé si alguien está aquí trabajando ahí, no sé, ¿no? Pero nada más, o sea, se ponen de un lado y del otro lado están los delincuentes. La miseria está ahí. Ahí está. A ver, esto que voy a decir va más allá de las buenas o malas intenciones de los actores sociales, ¿no? O sea, yo he desarrollado este trabajo. Dije la pregunta, ¿verdad? ¿Qué opina del trabajo de los centros penitenciarios? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué opina? Yo fui técnico penitenciario, pues cuando mi universidad entró en huelga. No, dije, pues ¿qué hago ahora? Pues me voy para allá. Y la directora, pues, había sido mi alumna. Y entonces le dije, pues yo quiero estar aquí un rato. Y me permitió. Claro, no llegaba a las 7 de la mañana, ni iba a firmar, ni iba a hacer nada, ¿no? Iba a orientar a su personal técnico, ¿no? Entonces ya cuando les di la teoría del etiquetamiento, ya casi hacía una revolución en la cárcel, íbamos a abrir la cárcel y comenzábamos a tomar las armas, pero pues todo era literatura y cosas lindas. Me pidieron que qué nombre le damos a la revista,
Y yo dije letras libres, pero pues ya existe, ¿verdad? Entonces, no, hubiera sido bonito, ¿no? Estoy en la cárcel, pero mis letras son libres, ¿no? Sería precioso todo esto, ¿no? En fin, la miseria está ahí. Es decir, la miseria no solamente de los internos, los receptores de esta violencia, ¿no? Sino los que trabajan ahí también, ¿sí? O sea, por ejemplo, el custodio es el que no pudo ser policía federal, policía local, el de más bajo rango, ahora está en la cárcel, en la escoria, ahí. Y este es escoria también, punto, no hay más. El psicólogo que está ahí, no sé cuánto podrá ganar, no sé, voy a inventar una cantidad, perdonadme, ¿no? 10,000 pesos al mes. Yo pienso, tal vez sea menos, tal vez sea menos. 10,000 pesos al mes. Si ponen su consultorio, todos estamos locos. Y más si estudiamos Derecho, ¿no? O sea, digo, no, es poderosa esa cuestión, ¿no? Entonces, pues necesitamos ayuda, ¿no? Uy, ¿cuánto cobrará un psicólogo prudente, prudente? Pues 800 pesos nos hace un favor, te descuento el 20%, ¿no? Algo así, ¿no? 20%, va. No, ahí va. Ahora, lo único que hacen en todo esto es tratar de satisfacer una cuestión personal. Y recomiendo una producción fílmica a este respecto para evidenciarlo. Se llama Magnolia, en singular, ¿sí? Magnolia. Y uno de los protagonistas, para verificar que sea esto, se llama Tom Cruise. Y en esta película actúa. Aquí sí no hay duda alguna. Está fuerte. Son varias historias que se entrelazan en un dado momento. La que me interesa narrarles y que la verán es de un chico, un policía, uniformado, y que va pensando cosas y que en el arte cinematográfico se difumina, ¿no? Entonces le vamos escuchando su pensamiento y afirma una cuestión muy cierta, dice: si yo durante toda mi vida como policía logro salvarle la vida a una persona, ya, me doy por satisfecho. Bueno, y tiene razón, ¿no? O sea, qué lindo, pues él lo hizo. Sí, solo que hay 99.999 de impunidad, ¿no? Entonces estará feliz, pero todo lo demás está terrible, ¿no? Está terrible ahí. Entonces, eso yo creo que es un gran problema. Y la persona que esté ahí pensará, probablemente, de acuerdo a la escuela positiva que se comentaba por el autor Speckman, que tal vez readaptó ya a una persona, ¿no? Y no es cierto, pero él se sentirá bien, ¿sí? O sea, la miseria hasta del pensamiento. Entonces, esto puede cambiarse muchísimo, muchísimo. Pero entonces hay que asumir una actitud crítica de la realidad para todo ello. Por ejemplo, la institución está al servicio mío, todas, incluido esta universidad. ¿Por qué? Porque yo soy el soberano, ¿no? Soy el pueblo, ¿no? Y entonces quien está aquí está a mi servicio. Me refiero al director, ¿no? Como cuando yo soy profesor de la universidad, el rector está a mis órdenes, Es el rector, sí, pero yo necesito eso. ¿Me lo puedes dar, sí o no? No, hombre, pues ponte otro. Yo estoy haciendo mi trabajo, tú haces el tuyo, que es atenderme a mí para satisfacer las inquietudes de los que quieren conocer algo, ¿no? Y digamos así, bueno, en la cárcel, pues todo el personal que está ahí, ¿al servicio de quién estará? No de mí, que estoy afuera, ¿verdad? Pues del interno. La pena es solamente una. Si seguimos a Luigi Ferrajoli, ¿verdad? La restricción del derecho a la libertad de tránsito. Y solamente eso, Claro que hemos agregado 1000 cosas. En Italia no hay visita íntima, por ejemplo, ¿no? Pues aquí sí, menos mal, ¿no? Pero, y ahora en la ciudad, menos mal que ya hay no sé, se casan entre el mismo sexo, ¿no? Como sea, como se les quiera decir. Pues ahora en la cárcel, pues también, ¿no? Aquí ahora, ¿no? Pero imagínense, hace una década, pues una persona homosexual, pues decía, yo tengo derecho a la visita íntima, ¿no? ¿Sí? Pero cambias de novio a cada rato, ¿y qué? O sea, ¿cuál sería el problema, verdad? Pues
En libertad tengo derecho a cambiar de pareja, sí, pues sí, aquí ¿por qué no? La pena es solo 10 años de reclusión, o sea, la privación de la libertad de tránsito, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esto propicia, sí, que pues se violenta infinidad de derechos. Entonces, los operadores sociales que se encuentran en la cárcel están al servicio de ellos, de los internos. Si cambiásemos esa forma de encarar la realidad, no digo que se van a readaptar, eso es una estupidez, realmente. O sea, una estupidez de que está desadaptado y de que lo vamos a readaptar. Es estúpido lo uno y lo otro. La teoría del etiquetamiento lo resuelve con una gran claridad. Los gays en Guadalajara son maltratados. Que se vengan al DF, ¿no? Y ya. Entonces de repente, ¡ay, sanaron aquí! ¿No? Se recuperaron aquí, ¿no? ¿Sí? Si a ver, ¿qué? En Holanda se llaman las personas que desarrollan la prostitución, terminología más convencional no hay, ¿verdad? Prostitución, se llaman auxiliares sexuales. Qué lindo, ¿no? Porque hay quien necesita ayuda, entonces, ¿qué? ¿No? Necesito ayuda para hoy a las 11 de la noche, ¿no? Porque soy nocturno, ¿no? Pues soy nocturno. Y otro de desayuno, y vamos, lo que sea, ¿no? Son auxiliares sexuales, ¿verdad? Bueno, no está mal visto. Entonces, ¿por qué hay que readaptar a estas personas? Pues se van hablando y felices, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, desde la teoría del etiquetamiento no hay que insistir en readaptar o no readaptar. ¿Para qué los metemos a la cárcel? Para que respondan por lo que hicieron, nada más. ¿Robaste? Pues tu castigo es este, punto, ya, va a estar 10 años aquí, o 5, 2 o 3, ¿no? El derecho penal mínimo piensa que 9 es lo máximo que debería estar una persona en la cárcel. ¿Y por qué? Porque allá, como aquí, la cárcel es la cárcel. Le recomiendo, en desde Ciudades Seguras, volví a citar a Massimo Pavarini, que cita a su vez a un médico francés, Gonan, en donde la libertad, la igualdad y la fraternidad, de París, ahí, en pleno París, en donde está señalando lo que pasa sin que les peguen a los presos, qué le pasa al paso del tiempo por entrar en libertad, por estar segregado, qué es lo que le sucede. Si es cárcel, pero si va a un internado, no le pasa eso, pero en la cárcel sí, solo por entrar a la cárcel. Entonces, dioses, ¿qué hay que hacer? Aminorar todo el martirio carcelario que se tiene, o el suplicio. ¿Qué suplicio? ¿Saben de qué palabra proviene suplicio? Viene de la súplica a los dioses. Es un sacrificio. Maten a estos. Después se hace tormento, pena capital y tormento. Y ahora cualquier mujer lo dice porque estos zapatos son un suplicio. Populismo penal. Joseph, ¿quieres decir qué se entiende por populismo penal? Es el tema de tesis del licenciado maestro. Sí, claro. Bueno, pues recordarán ustedes que aquí se dio el caso de que el partido de la vida, el Partido Verde, pues estaba ahí con algunas propuestas muy extrañas donde quería proponer la cadena perpetua y la pena de muerte, ¿no? Que son penas trascendentales, inusitadas, prohibidas constitucionalmente. Pero pues es la respuesta que puede dar un partido político ante la violencia, ¿no? Y lo hace no porque vaya a dar un resultado de que disminuya la violencia, porque la gente diga, bueno, es certero el castigo y me van a quitar la vida si yo secuestro, o si yo mato, si yo violo. Lo que quieren es ganar votos, ¿no? Entonces, estas propuestas van dirigidas a un electorado que está temeroso de la situación que está pasando. Y bueno, ahorita vienen discusiones similares. No sé si escucharon el caso de una compañera, de una niña de 16 años que apuñaló 65 veces a su compañera. Entonces, bueno, la gente ve estas noticias en internet y tú ves 100 comentarios donde dicen, por favor, que no la traten como menor, infractora, como imputable, que la traten como adulta, que le den cadena perpetua, que la quemen en leña verde. Y eso es el populismo penal, ¿no? Una forma en la que actores políticos se sirven de las penas trascendentales inusitadas, los castigos más fuertes, pues para ganar electores, ¿no? Aunque al final no lo concreten, porque nuestro régimen constitucional incluso pues ahora bandera derechos humanos, ¿no? Desde el artículo 1. Pero ese es el objetivo.
punitivo de populismo penal, y bueno, también se conoce como populismo punitivo, y sería todo, doctor. Bueno, aquí hay otras 3 preguntas, las pongo así como en orden, ¿eh? ¿Cuál es la solución o probable solución para que se lleve a cabo realmente la reinserción social, partiendo en su crítica a la vida del delincuente? No vale nada para la sociedad, y hasta se puede hablar de la criminalización de la pobreza, ¿no? Esas dos van muy de la mano, yo creo, ¿sí? Claro, criminalizamos a la pobreza porque pues, son los únicos que llegan ahí a la cárcel, ¿no? Los demás tienen dinero, no tienen que estar ahí, ¿no? Reinserción, insistiría en que solamente tiene que haber este cambio de mentalidad y que no es posible hacerlo si en los cursos de derecho memorizamos y no analizamos las cosas, ¿no? De derecho penal, obviamente, o en criminología, ¿no? Si no profundizamos ahí adecuadamente las cosas. Por ejemplo, ¿no? Si matan a mi hijo, yo voy a matar a 20, de eso no hay duda, ¿verdad? Y por eso empezaron a surgir límites a estas reacciones que tenemos, ¿no? Que parecen muy razonables, ¿no? O sea, son abogados, qué bueno, lo siento, ¿no? Yo pasé por la experiencia, ¿no? Pero ustedes que reconocen las leyes y todo eso, si sufren la afectación de un familiar, todo con la ley, todo con... No, que vamos y reaccionamos emotivamente ahí, ¿no? Y por eso la ley nos impone estos principios. Si es tu familiar, no puedes conocer del caso. Es el que mató, tú no puedes conocer, te tienes que excusarte, porque no puedes actuar racionalmente, por ejemplo, ¿no? Bueno. Pero sí, nosotros empezamos a ver que la última modificación del Código Penal, del que se hablaba recientemente, del 31, que sigue siendo vigente porque federalmente es vigente, ¿no? Ese, o el del DF, ya todos bien reformaditos, no me importa si una palabra está bien o está mal, se han encaminado de un derecho penal de autor, o sea, como el positivismo criminológico, a un derecho penal de acto. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Uno reacciona en contra de la persona por lo que es, y otro reacciona en contra de la persona por lo que hizo, mató, robó, etc. Y aquí no, porque es negro, porque es indígena, caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Por lo que es la persona como tal, ¿no? Bueno. Y por eso a veces no se entiende ese criterio de la igualdad liberal propuesta por los franceses y por Virginia, la Declaración de Virginia inicialmente, ¿no? El criterio de la igualdad significa que no somos iguales. Eso es lo que significa, ¿no? Y justo porque no somos iguales, pues te voy a tratar igual que al otro, ¿verdad? Igualito los voy a tratar a los dos. Es decir, tú tienes derecho a ser diferente. Así de fácil. Tienes derecho a ser distinto de las demás personas, ¿no? En cambio, esta otra actitud resocializante, esa tiende a homogeneizar las diferencias y hacernos igualitos, autómatas, etcétera, ¿no? Entonces, no, hay que luchar por estas libertades. No estaba tan descabellado el enciclopedismo francés, no estaba tan descabellado. Entonces, aquí, de estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de reinsertar realmente a las personas en sociedad? Pues tratándolos como iguales, es decir, tú tienes derecho a ser diferente de los otros, ¿no? En el texto de Ferrajoli recuerdo una frase: este derecho penal liberal, poderosamente liberal, nos da derecho a ser desgraciados, mendigos, etc. Pero si hacemos algo en contra de algo, hay que responder por ello, ¿verdad? Por eso respondo, ¿sí? Si lo hago, respondo por ello. Pero yo tengo derecho, no tengo que ser un santo, ¿verdad? No, puedo ser lo que quiera, pero si hago algo, tengo que responder por eso que hice, no por ser santo, sino por lo que hice, estrictamente, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí tal vez se pueda resumir las dos preguntas, ¿no?
criminalización de la pobreza. Todos los chicos que iban al sacrificio son los fregados de la sociedad. Una vez que se implanta esto, es el fregado. Y me parece que cuando descubro esto está descubierto de por siempre, ¿no? Cuando descubro la vinculación con el sistema punitivo, se hace interesante, ¿no? En la venganza como reacción ante la ofensa, pues había una limitación formal que era la exposición. Yo expongo ante el grupo ofendido al autor de la ofensa, ¿no? No me mates a toda mi familia, no, este fue el que lo hizo, ¿no? Mata a este, ¿no? Pero no necesariamente es el autor de la ofensa. El grupo dice, ¿quién? ¿Y a quién van a entregar? Pues al fregado de su grupito, ¿verdad? Ay, te dejo esto, mata a este. Pero si tú lo mataste, sí, pero mata a este, ¿no? Y ya se satisface tu ofensa, ¿verdad? Y así empieza todo esto, ¿verdad? O sea, los segmentos inferiores de cada sociedad, de cada agrupación, son los receptores de la violencia sacra y punitiva. Entonces, criminalización de la pobreza, por supuesto. Claro que hay una poderosísima criminalización de la pobreza. ¿Ustedes creen que alguno de los delincuentes más renombrados sepa hablar francés e italiano y escriba relatos publicados en los domingos en la jornada? No, este no va ahí a la cárcel. No, este toma las historias de la pobreza que está en las cárceles, ¿no? Receptores de desperdicios sociales, al final de cuentas, ¿no? O sea, bueno. Y the last one, el constante intercambio de papeles entre víctima y victimario, la falta de confianza en las instituciones, los chivos expiatorios y demás, ¿cuál, en nuestra opinión, de los grupos de autodefensa? Los grupos de autodefensa. ¿Qué piensa uno de los grupos de autodefensa? Pues mandarlos a la selección nacional en Brasil al rato, porque a lo mejor ganamos el campeonato con estos grupos, ¿verdad? A lo mejor. Defensa, no nos meterán goles, ¿verdad? A ver, aquí hay una cuestión que no puede descuidarse, que es la hipótesis de Benjamin, de Walter Benjamin. La violencia es el poder que crea el derecho y se convierte en aquel poder que lo conserva. Así de simple, ya dejémonos de niñerías, ¿no? El que tiene la fuerza puede decir, tú vas a hacer esto, y ya. Así es, ¿no? Y son 3 tesis, ¿no? Siempre doy 3. Esa es una. La siguiente es, la violencia que está fuera del derecho es peligrosa porque tiene el carácter de creación jurídica, entonces hay que atacarla. Vamos contra esto. Y la última es, la violencia solo persigue 2 finalidades, crear o conservar derecho. Es lo único. Ahora, derecho, consientan que Walter Benjamin no estudió derecho, sabe más que nosotros, pero no estudió derecho. Estudió letras, o sea que lo dice hasta lindo, lo escribe lindamente bien, ¿no? Pero cuando afirma el derecho, la violencia o produce o conserva derecho, ese es ya un ícono de que aún en este campo que estamos aquí, llegará el momento en que yo diga, el próximo que salga, 0 en mi materia, que no sea cierto, ¿verdad? Pero puedo decir eso, ¿no? Entonces, ¿quién tiene? El que tiene la fuerza, vamos, el que puede hacer estas cosas, ¿no? Pero si se levanta a la mitad y dice, pues vete al diablo, bueno, está bien, ¿no? ¿Sí me explico? Es una cuestión de fuerza, de poder, ¿no? Y el derecho es así, ¿no? Entonces, la violencia es lo que produce el derecho y la misma violencia es lo que lo hace conservar a ese derecho, ¿no? Y estamos muy neutralmente. Yo les recomiendo vivamente ese texto para una crítica de la violencia de Walter Benjamin, para una crítica de la violencia. Les recomiendo bien. Déjenme en qué me perdí aquí. Los grupos de autodefensa, perdón. Entonces, bueno, estos grupos de autodefensa, ¿cómo? A ver, pensemos esto, ¿no? Está el nuevo gobierno del señor triste, ¿cómo se llama este? El presidente, ¿cómo se llama? Peña Nieto. Peña Nieto, ahí está y su secretario de Gobernación, Chon, ¿no? Chon. Y entonces dicen, ¿pero cómo se les ocurre a estos?
y ya los reprimieron, ¿no? A los que se están autodefendiendo, y a los otros, nada, ¿verdad? ¿No les parece que es algo, no puede ser sospechoso de estas cuestiones? O sea, estos fácilmente van por ellos, ¿verdad? Pero entonces esta violencia que está fuera del derecho puede ser productora de derecho, ¿no? ¿Sí? Y esta es la razón, ¿no? Por la cual hay que perseguirlos, ¿sí? Entonces, quien detenta el poder, no crean que son buenos, o sea, son hipócritas nada más, ¿no? En cualquier parte del mundo, o sea, no es solo México. Thatcher, hasta De Gaulle, todo lo que quieran, es igual, hombre, ¿no? Los comunistas también, mendigos, todos iguales, ¿no? Pero que les gusta este relajo, ¿no? Pero estando ahí, pues, lo único que quieren es conservarse, ¿no? En el poder. Creo que les deja algo de recursos, ¿verdad? Me parece, ¿no? Entonces, están ahí y todo aquello que se oponga a este statu quo lo tienen que reprimir. Ahora, por ejemplo, el crimen organizado está en contra del Estado. No, hombre, pues hasta les ayuda, les da dinero. La policía la tienen ahí compradita. De todo el mundo, también. Ahora, se queja Estados Unidos de que les llevamos las drogas. ¿Y ahí por qué no la pedían? Pues porque no, porque es el negocio, ¿verdad? Es el gran negocio de este mundo. En fin, no, yo creo que los grupos de autodefensa debieron de estar calladitos, ¿no? Debieron de estar callados para que no causar todo este alboroto, ¿no? Que no vale la pena. Pero hay que estudiar mucho para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Y el pobre chico que está ahí disparando, pues no le da, ¿verdad? No le da. Que dispare el arma y que lo detengan y se acabó, ¿no? No va a pasar nada en 3 milenios, así que, bueno, creo que México desaparecerá, eso sí, porque Darth Vader está ya, habla inglés, habla inglés, y su hijo también, ¿no? Bueno, listo, gracias por su atención. Perdón que me extienda mucho en estas cosas. Gracias, muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por la participación y procedo a la entrega de la constancia del doctor Fernando Tenorio Tagle. Muchas gracias. Y bueno, les recuerdo que reanudamos las actividades a las 4 con la conferencia magistral de la doctora Pilar Calveiro al respecto de la violencia de Estado y posteriormente la mesa dedicada a temáticas de feminismo con la participación de la historiadora Marta Santillán, la doctora Luciana Ramos Lira y de lo del derecho va la maestra Idalia Pérez Fernández Ceja. Okay. Muchas gracias.